Bueno, vamos a seguir con el cálculo de la instalación del alumbrado con proyectores que teníamos empezadas. Lo que nos falta ahora, después de hacer ya la distribución de proyectores, haber comprobado que la iluminancia media y la uniformidad son buenas, pues nos queda comprobar una serie de parámetros que me pide el Real Decreto 1890 para ver si las instalaciones son correctas. Vamos, me voy al Real Decreto, que ya lo teníamos aquí abierto, y nos tenemos que ir a una instrucción técnica. eh, a ver, la instrucción técnica aquí está, en la que habla de la documentación técnica, verificaciones y inspecciones. ¿Qué viene aquí? Aquí viene el contenido del proyecto y el contenido de la memoria técnica de diseño. Si somos instaladores, pues tendremos que hacer la memoria técnica de diseño con los datos, indicando los datos que se nos piden aquí. Y si somos proyectistas, pues igual. La verdad es que el contenido del proyecto y el contenido de la memoria técnica de diseño son prácticamente iguales, son prácticamente idénticos. Me voy a centrar en la memoria técnica de diseño, ya que los estudios, nuestros estudios, pues conducen a ser instalador, no a ser proyectista de instalaciones, no somos ingenieros. Así que nos vamos a quedar con esto. Aquí en la memoria técnica de diseño, bueno, pues piden datos del titular de la instalación, emplazamiento, uso al que se destina, relación de luminaria, total, eso es cosas que son comunes. Pero vamos ya al tema técnico. Nos piden una serie de parámetros, nos piden una serie de parámetros como son el factor de utilización, factor de mantenimiento, la eficiencia de lámparas y equipos auxiliares a utilizar, rendimiento de la luminaria, flujo hemisférico superior instalado y disposición espacial adoptada para la luz. Aparte, el régimen de funcionamiento previsto y descripción de los sistemas de accionamiento de instalación, medidas adoptadas para la mejora de eficiencia energética. Y luego, por último, cálculo de la eficiencia energética de la instalación y la calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética. Y en los casos en los que proceda, pues la etiqueta energética. Bueno, pues como ya hemos visto, aquí hay un montón de cosas. ¿Vale? Aquí hay un montón de cosas. Tendremos que, tendremos que hacer una búsqueda. Yo lo que quiero que veamos ahora es qué datos me proporciona Dialux, qué datos me faltan todavía, que quizás no haya calculado, y bueno, y qué datos tengo que, por ejemplo, el factor de utilización es un dato que ni me da Dialux, ni tengo, ni en instalaciones antiguas, en instalaciones cuando se hacían a mano las instalaciones de alumbrado, el factor de utilización era un factor sobre el que se partía. Se partía de un factor de utilización que tú suponías y a partir de ahí empezaba a calcular. Ahora el factor de utilización ni aparece ni no aparece. Es una cosa que, bueno, que está ahí, sabemos que existe, es un tema que está ahí, pero no, la verdad es que no lo hemos tenido en cuenta ni nada. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser calcularlo en función a la instalación que hemos obtenido, lo calcularemos. Eh, Habría que haberlo hecho al revés. Tendríamos que haber puesto un factor de utilización y a partir de ahí empezar a trabajar, pero eso es como se trabajaba antes. Ahora con los programas de cálculo y diseño de alumbrado, la verdad es que la cosa va de otra manera. Bueno, seguimos. Eh, Aquí hay una serie de cosas que, por ejemplo, el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento ya hablamos de él cuando hicimos el cálculo y vimos que había una instrucción técnica, la instrucción técnica del factor de mantenimiento, que era la instrucción técnica 06, en la que para lámparas de vapor de sodio, para vapor de mercurio, para los fenómenos metálicos, en fin, para lámparas de descarga había unas tablas que teníamos que seguir para hacer el cálculo. Claro, aquí lo que se quiere es que se especifique qué valores se han tomado y demás, pero es que con alumbrado LED esas tablas no sirven para nada. Lo que viene en esa instrucción prácticamente no lo hemos usado. ¿Qué hicimos con el factor de mantenimiento? Fuimos a una nota de la guía técnica en la que comprobamos que el factor de mantenimiento en alumbrado LED
decía que no se recomendaba de ninguna manera, bueno, a menos que estuviera, eh, que se determinara así, que no se recomendaba que fuera superior a 0,85. Nosotros en nuestro cálculo pusimos 0,8, que es un factor de mantenimiento más conservador. ¿Podríamos haber puesto 0,85? Perfectamente. Total. Conclusión. Factor de mantenimiento. Hemos usado 0,8. ¿Por qué? Porque es un valor previsible, recomendado en este tipo de luminarias que están libres de una serie de factores que afectan a las luminarias de vapor vamos, a las luminarias em, de otro tipo. Bueno, entonces, el factor de mantenimiento, digamos que lo tenemos ya cubierto. Eficiencia de lámparas de equipo auxiliares. ¿Qué es la eficiencia de lámparas, equipo y lámparas, perdón, de lámparas y equipos auxiliares? La eficiencia de equipos y lámparas, o de lámparas y equipos, perdón, eh, vamos, viene un poco más atrás. Cuando vimos aquí en la instrucción número 4, vimos los componentes de la instalación. Bueno, pues los componentes de las instalaciones, aquí hablan de ese valor. Aquí nos dice que con excepción de las iluminaciones navideñas efectivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de lámparas exterior tendrán una eficacia luminosa, muchas veces le llama eficacia luminosa, otras veces le llama eficiencia, superior a 40 lúmenes vatios para alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna y de señales de anuncio luminoso y 65 lúmenes vatios para alumbrado vial específico y ornamental. Nosotros, al ser un aparcamiento, estamos en un alumbrado específico. Por lo tanto, tenemos que cumplir que superamos este mínimo de 65 lúmenes vatios. Bueno, pues vamos a verlo si en nuestro caso cumplimos este requisito. Eso es una de las cosas que tenemos que comprobar, si cumplimos el requisito. Vamos a Dialog. Bueno, en Dialog deberíamos irnos a la documentación a comprobarlo. Pero fijaros que he abierto Dialog, estoy aquí en luz y tengo la luminaria elegida, la tengo aquí. Y aquí ya me está dando el rendimiento lumínico, que es como lo llama Dialog, rendimiento lumínico. Y son 135,9 lúmenes vatios lo que nos da esta luminaria. ¿Y si tuviéramos una mezcla de luminarias? Bueno, pues entonces vamos a verlo en la documentación. Si me voy a la documentación, lo suyo sería irnos a la lista de luminarias que se está utilizando en la instalación. ¿Vale? En esta instalación me dicen que estoy utilizando 28 luminarias de este tipo, de la marca Philips, con tantos vatios, etc. ¿Vale? ¿Qué rendimiento lumínico tiene la instalación? Esta. ¿Vale? Si aparecieran más luminarias, aquí me estaría dando el resultado de cada una de las luminarias y aquí me daría el total, el global. Este es el dato que me interesa. ¿Vale? Rendimiento lumínico. De aquí lo cogemos. ¿Vale? Esto es lo que llama eficacia o eficiencia de lámpara y equipo, el reglamento. De aquí lo cogemos. ¿Vale? Entonces, este requisito lo estamos cumpliendo. Vuelvo al listado. ¿Qué más cosas? Flujo hemisférico superior instalado. Flujo hemisférico superior instalado. Bueno, perdón, me he saltado el rendimiento. Rendimiento de la luminaria. ¿De dónde podemos tomar nosotros el rendimiento de la luminaria? Bueno, es una luminaria. Tendrá un catálogo, tendrá unas especificaciones del fabricante. Yo lo voy a tomar de aquí, pero me podría ir perfectamente al, al catálogo del fabricante y buscarlo. En la ficha en la ficha del producto muchas veces nos viene aquí el rendimiento. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Este valor, rendimiento de la luminaria, sería 82,09%. Este es el valor que estamos buscando. También muchas veces nos viene en esta esquinita. Aquí.
Pues este sería el rendimiento que estamos buscando, 82,09. Ya lo tenemos. Esta es la relación entre el flujo luminoso de la lámpara y el de la luminaria. Eso es el rendimiento. Entonces, si cogiéramos luminaria 4187 entre 5100 lúmenes, nos daría 0,8209, que en tanto por 1 sería 0,82, en tanto por 100, 82,09. Aquí lo tengo. ¿Vale? Y este es de la luminaria. Bueno, el flujo hemisférico. El flujo hemisférico superior instalado, tenemos que hacer un nuevo cálculo en Dialux que no hicimos. Hay también otro valor que no me pide el Dialux, no me lo está pidiendo, bueno, perdón, no me lo pide el Real Decreto, que sería el del deslumbramiento. El deslumbramiento también es bastante frecuente que lo calculemos. Como Dialux lo va a calcular en el mismo sitio, pues vamos a hablar de los dos. El flujo hemisférico superior. Vamos a ver qué es. Bueno, el tema este del flujo hemisférico superior instalado en Dialux se calcula con un nuevo sistema de cálculo que trae el programa desde hace pocas versiones, que es el tema de la luz intrusiva o molesta, que creo que es como le llaman. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el programa es bastante potente en cuanto al cálculo de la luz intrusiva. ¿Qué es lo que podríamos calcular con él? Pues podríamos calcular, por ejemplo, en las ventanas del edificio o en las ventanas de algún vecino, podríamos poner una superficie de cálculo y el programa nos diría qué cantidad de luz está llegando de nuestra instalación y si está en los límites de ser molesto o no está en los límites de ser molesto. De ese tema habla el Real Decreto y establece valores máximos para determinar qué es luz molesta. También luz molesta, por ejemplo, como estamos comentando, sería el deslumbramiento. Una persona que esté aquí de pie, andando, pues podríamos ver si el alumbrado es molesto para la persona o un coche circulando, también si el alumbrado es molesto o no. Todo eso podemos hacerlo en Dialux. Hasta hace muy poquito no se podía hacer. ¿Dónde hacemos eso? Muy fácil. Aquí. Fijaros, estamos arriba, objetos de cálculo. En objetos de cálculo. Y aquí en el menú que hay justo debajo del alumbrado de emergencia, iluminación de emergencia, tenemos este que se llama objetos luminosos objetos luminosos molestos. ¿Vale? Pues pinchamos aquí. Cuando pinchamos aquí, bueno, pues aparecen unos puntos de cálculo o una superficie de cálculo. Podemos añadir, por ejemplo, una superficie de cálculo que yo pudiera poner en una fachada para ver si la cantidad de luz que llega, o un punto de cálculo, como podrá ser el punto de cálculo que luego pondremos para el deslumbramiento, aunque el Real Decreto no me lo pide, pero lo pondremos y lo calcularemos. ¿Y cómo calculamos entonces aquí el flujo hemisférico superior? Pues no tenemos que hacer casi nada, casi nada. Lo único que tenemos que hacer es, aquí, en la lista de control, este menú que aparece aquí abajo de lista de control, aparece escena luminosa molesta y aparece con una X porque no hay ninguna escena creada. Cuando tengamos una escena creada, aquí aparecerá una escena de luz que será la escena de luz molesta y ahí Dialux nos calculará de forma conveniente lo que nosotros queremos. Vamos a darle a crear. Le damos a crear y fijaros que ya está aquí la escena luminosa molesta. Los cálculos que ahora incorporemos aquí son para la luz molesta. En cualquier momento yo me puedo cambiar, hay que tener mucho cuidado con esto. Me puedo cambiar, irme a otro sitio y ya no estoy en cálculo de luz molesta. Cuidado, aunque incorpore un punto de medida, no sería un punto de luz molesta, sino sería un punto de medida de luz normal. Tenemos que estar aquí, en escena luminosa molesta, ¿vale? Ya estamos.
Una de las cosas que también nos pide, ¿cuántas luminarias queremos utilizar? Se pueden utilizar agrupamientos, ¿vale? Podemos utilizar agrupamientos de luminarias, pero yo voy a utilizar todas las luminarias. Hay unos vídeos que tiene Dialux en su canal de YouTube donde se explica todo esto y donde se explica cómo hacerlo. Como yo no voy a hacer agrupamiento, lo voy a considerar todas, pues lo único que tengo que hacer es utilizar todo. Utilizar todo. ¿Veis? Ahora ya me ha seleccionado todas las luminarias, me las ha seleccionado para que mi cálculo incorpore el resultado que con todas las luminarias. Y ahora ya podría eh, perfectamente, bueno, si no quiero colocar objetos, pues no los coloco. De momento me está diciendo que no tengo ningún objeto de cálculo molesto, porque es verdad que no tengo ninguno. No tengo ninguno. Vamos a ver aquí el tema del sumario de los resultados. En el sumario del resultado me dice que hay una escena luminosa que no está calculada. Y uno puede decir, bueno, si yo no he puesto nada, lo único que he hecho ha sido, vamos a darle a calcular. Vamos a ver si hace algo. Fijaros lo que he dicho antes. Es un cálculo muy rápido, muy fácil si lo hacemos en las condiciones en las que estamos. Lo único que hemos hecho ha sido crear una escena luminosa molesta y hemos utilizado todas las luminarias. Ningún problema. Y aquí ya me está dando tres valores. Aquí me está dando tres valores. Y me está haciendo incluso una comprobación con uno de ellos, que me dice que me lo compara con algo. ¿Con qué me lo compara? No lo sé, no lo sé. Vamos a ver con qué me lo está comparando. Y aquí hay unos valores que tampoco sé de momento qué es lo que significa cada uno. R, U, L, R, D, O, L y R, U, L, O. Estos valores, ¿qué significan cada uno de ellos? Desconocido. De momento, desconocido. ¿Hay más cosas aquí? Bueno, cálculo de iluminación, no tengo ni nada porque, bueno, no tengo ningún punto, no tengo ningún punto que yo haya creado y demás. ¿Podría crear un punto de deslumbramiento? Podríamos crear un punto de deslumbramiento, ¿vale? Si le damos aquí a posicionar objeto de cálculo, ahora mismo está seleccionada una superficie de cálculo, me pondría una superficie de cálculo. Si yo quiero un punto de cálculo, yo quiero un punto de deslumbramiento, pincho aquí, tengo mi punto de cálculo, ya no es una superficie, ya es un punto. Y aquí tengo los parámetros de cálculo. En parámetros de cálculo, fijaros, tengo una iluminancia vertical, ¿m? Que me puede venir muy bien cuando utilizo una superficie para calcular la luz que llega a una ventana, a una fachada, a lo que sea. Tengo RG, que me dice que es un índice de deslumbramiento RG. Tengo el KS, que es el índice de deslumbramiento KS, que es cada uno de ellos. Y luego la intensidad luminosa. Creo que esto es la luminancia de velo, lo que llamamos luminancia de velo en la normativa española. Estos dos deslumbramientos, índice de deslumbramiento RG, índice de deslumbramiento KS. ¿Cuál es el que yo quiero utilizar? No lo sé. De momento no lo sé. Como no lo sé, voy a mercar los dos. Vaya forma de trabajar, ¿no? Sí. Es que así explico. Así explico la diferencia entre los dos. Cuando veamos los resultados aquí de mi valor de deslumbramiento, me iré al Real Decreto que me habla de dos tipos de deslumbramiento. Ahí, amigo, ahí. Me habla de dos tipos de deslumbramiento y ahí es donde yo ya explicaré cuál es el conveniente en cada tipo de instalación. Y ahí sabremos cuál utilizar en cada tipo de instalación, si utilizar el RG o el KS. Pero de momento, como yo trabajo muchas veces así, de forma intuitiva, que tengo dos deslumbramientos, calculo los dos y ya luego veo con los resultados que es cada uno. Venga, voy a poner entonces mi objeto de cálculo. Mi objeto de cálculo va a ser un punto de cálculo con estas dos medidas que son las que me va a hacer. Venga, vamos allá. Objeto de cálculo y lo voy a poner, pues mira, aquí en el, por ejemplo, aquí en el paso de cebra que tengo de entrada al supermercado, lo voy a poner aquí. Me va a servir tanto para un vehículo que pueda venir por aquí
como para un peatón que venga por acá. ¿Podríamos poner más puntos? Por supuesto que podríamos poner más puntos. Pero la normativa española, cuando me dice calcula el deslumbramiento, no me dice nada. Entonces, si no me dice nada, yo pongo un punto, lo calculo y se acabó. Que el punto resulta que el deslumbramiento es molesto, etcétera, etcétera. Cambio de sitio el punto. Yo trabajo de esa manera. Y yo creo que todo el mundo trabaja de esa manera. Venga, vamos allá. Pongo el punto aquí. Ahí tengo. Me dice que, como he hecho un cambio, claro, me dice que los resultados pierden validez. Decimos que sí. ¿Veis? Ya hay aquí creado un punto de deslumbramiento. El de la gafita, que es como el deslumbramiento, el valor de cálculo de deslumbramiento que calculábamos en interiores, y el valor este KS, que me va a dar otro tipo de medida de deslumbramiento. Un detalle también importante. En este valor de deslumbramiento RG, fijaros que tiene posicionamiento. Tiene posicionamiento y tiene altura. Ese valor, ese punto de deslumbramiento, ahora mismo lo tenemos en el suelo, a 0 metros. Teóricamente, si yo quiero calcular el punto de deslumbramiento de una persona que va en un vehículo, en un coche, podríamos poner 1,2 metros de altura o 1,5, como dicen algunas normas internacionales para la persona que va dentro de un vehículo. Podríamos poner altura. No, no es que pudiéramos, es que deberíamos poner altura. Y si la persona fuera andando, pues dependiendo de la altura que tenga, pues también deberíamos poner una altura, por ejemplo, 1,65 para una persona que vaya andando, la altura de los ojos, ahí estarían los ojos. Bueno, depende de la persona. Si la persona es más bajita, pues puede poner 1,60 o 1,50 o la persona, lo que sea. Que aquí solamente vienen jugadores de baloncesto, pues a lo mejor deberíamos poner 2 metros de altura. ¿Vale? Entonces aquí ya la altura también es un tema importante a la hora de calcular el deslumbramiento. Voy a suponer que la persona va andando y le voy a poner 1,60 m de altura a ese punto. ¿Vale? El otro punto, vamos a ver, el KS también tiene posicionamiento, pero de momento los dos están en el mismo sitio. ¿Vale? Ahora mismo ese punto de cálculo de deslumbramiento lo tengo a esa altura. Así que, de momento, vamos a darle a cálculo. Y ahora me van a salir un par de valores. Bien, tenemos en un valor, ¿vale? En el valor de deslumbramiento este RG, tenemos un valor de 42. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, aquí me está comparando con 50. ¿Por qué? No lo sé. De momento, no lo sé. Me está comparando con 50 y tengo un valor de 42. Y el otro, y el KS, el índice de deslumbramiento KS, tengo un valor de 2043. Bueno, esto es mucho, esto es poco. Vámonos al Real Decreto. El Real Decreto, el deslumbramiento. Bueno, nos tenemos que ir al final de la instrucción 02, en donde nos habla de deslumbramiento. Deslumbramiento, aquí está. En la instrucción 02, el apartado 8, deslumbramiento. Bueno, pues aquí nos habla, hay que leerse esto, nos habla de que hay dos formas de medir el deslumbramiento. Las clases, que vienen aquí en la tabla 15, clases de índice de deslumbramiento. Por ejemplo, me dice, para alumbrado de vías peatonales, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en función de la altura H de montaje en metros de alumbrado serán las indicadas en la tabla 16. Y aquí me vienen una serie de valores para el deslumbramiento en función al tipo de alumbrado que yo tengo. Esto me dice para alumbrado de vías peatonales. Entonces, una vía peatonal, una acera, yo podría tomar estos índices de deslumbramiento para ver si son válidos o no. Esta tabla está mal. Fijaros, esta tabla aquí pone 7000, aquí pone 5500, aquí pone 4000, 2000.
1000 y 500, ¿vale? Se han pasado números a la fila de abajo. Nosotros tenemos un valor de 2041. Tenemos un valor de 2041 y en la normativa estaríamos superando el D4. Por lo tanto, estaríamos en un valor en una clase de desdoblamiento de 3. Estaríamos en clase de 3. ¿Vale? Entonces, en función a esa clase de 3, pues ese sería el índice de desdoblamiento. Ya está, de 3. Ya tendríamos que ver si es apropiado, si no es apropiado, en función a las tablas que no hemos visto. Pero es que este tipo de desdoblamiento no es el que me interesa a mí en esta instalación. ¿No? Me dice aquí, otra instalación de alumbrado. Para evaluar el deslumbramiento en la iluminación de recintos abiertos, superficies, instalaciones deportivas y áreas de trabajo exteriores, aparcamiento. Estoy en un aparcamiento. Y en general, en la iluminación a gran altura, normalmente hecha con proyectores, se utiliza el índice de deslumbramiento GR, cuya escala de 0 a 100 en orden creciente es la indicada en esta tabla. Nosotros teníamos un número que era el 42. ¿Vale? Tenemos el 42. ¿Qué significa el 42 ahora? ¿Qué es este índice 42 de deslumbramiento? Aquí tenemos los límites. Nuestro 42 estaría por debajo de 50. Este es el límite superior, 50. Por lo tanto, tenemos un deslumbramiento que nos dice que el límite está dentro del límite admisible. Y aparte de eso, esto sería una clasificación general. Aparte de esto, tenemos también que en función al uso, también continúa por aquí, en función al uso que vaya a tener la instalación, pues podemos tener más o menos deslumbramiento. Por ejemplo, un aparcamiento para público estaría podríamos clasificarlo como destino de alumbrado al movimiento y seguridad, no al trabajo, no a la salvaguardia de seguridad. Esto sería cuando estuviera el recinto cerrado, si tuviéramos algún alumbrado de seguridad. Pero movimiento y seguridad es lo más normal cuando hay peatones. Solamente peatones, tráfico lento o tráfico normal. Estamos, estamos en un aparcamiento de un supermercado. No van a pasar vehículos a 90 por hora. No hay solamente peatones, hay vehículos y peatones. Tráfico lento, límite de 50. Estamos en 42, por lo tanto, nuestro deslumbramiento está dentro de los límites admisibles. Ese sería el estudio del deslumbramiento. Y el flujo hemisférico superior instalado, que no hemos dicho nada todavía de él. Pues tiene que ser uno de estos. Tiene que ser uno de estos de aquí. Vamos. Bueno, en el tema del flujo hemisférico superior instalado, hay un detalle. Me compara con algo. Me está comparando aquí con algo. ¿Con qué me está comparando? Bueno, recordemos, en la normativa hablábamos del flujo hemisférico superior instalado en la instrucción técnica 03. No, estamos en la 02. Hay que pasar un poquito atrás. Estamos un poco. Aquí tenemos la 03. Bueno, en nuestro Real Decreto, que se basa en una norma europea, pues vienen tienen cuatro zonas de clasificación en función al donde estén. Bueno, dijimos en clase que suponíamos que estábamos en un entorno comercial, por lo tanto, si estamos en un sector comercial y de ocio, con elevada actividad durante la franja horario nocturna, por ejemplo, pues estaríamos en una zona E4. Que nuestro supermercado, que es la realidad, nuestro supermercado está en un polígono industrial, no es una zona comercial de mucha elevada actividad nocturna, sino que está en un centro comercial, perdón, está en un polígono industrial, donde no hay el tráfico que hay es, si acaso, para llegar al supermercado, pero no hay más tráfico. Ya por la noche las instalaciones industriales pues estarán ya cerrando, hay menos tráfico. Vamos a suponer entonces que nuestra zona
¿vale? Nuestra zona es E3. La clasificamos como E3. ¿Qué limitación tenemos? Bueno, pues si vamos aquí, la zona E3 tendrá una limitación de un 15%. No podemos, no podemos tener una cantidad de luz que se fugue al cielo superior al 15%. Tenemos el límite en el 15%. ¿Vale? Entonces, ¿esto el dialog lo interpreta? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Sí, lo tiene. Vamos. Claro, aquí está intentando comparar con algo, pero como no lo hemos puesto, bueno, no es que lo hayamos puesto, es que posiblemente esté puesto una zona E1 y sea muy restrictivo. ¿Dónde colocamos eso? Nos vamos a construcción. Y aquí fijaros que tenemos un apartado de luz molesta. Tenemos un apartado de luz molesta. Y en la zona de luz molesta tenemos zona medioambiental E1. Hemos dicho que íbamos a clasificarlo como E3. Fijaros en esto. A ver si cambia. Ya tenemos el 15% que nos aparecía en la normativa. Lo tenemos aquí. Y nos está comparando este valor, que todavía no sabemos qué es, nos lo está comparando con ese 15%. ¿Vale? Y estamos dentro de lo admisible. Vamos a ver estos valores aquí, ¿qué son? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Tengo aquí unos apuntes que estaba preparando, bueno, que los tengo preparados, sobre la luz molesta en Dialog y la relación con el real repleto, con qué significa cada cosa. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico, esto está tomado, no es mío, esto está tomado del curso de Dialog que tiene Dialog sobre esto de la luz molesta. Fijaros, esto sería la luz, el Downward Light Output Radio, que Dialux lo llamaría RDLO. Dialux lo llama RDLO. RDLO, este. Entonces, este 81,3%, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa que es la luz que se aprovecha, la luz que va hacia abajo. La cantidad de luz que va hacia abajo, no hacia el frente. Cuidado, no hacia el frente. No, no, no. Hacia abajo, solamente hacia abajo. ¿Vale? Hacia abajo. Downward. Downward. ¿Qué pasa cuando tenemos un proyector que inclinamos hacia arriba? Vamos a verlo en el otro dibujo. Ahora aquí tenemos un proyector que está inclinado. Bueno, seguiremos teniendo luz que va hacia abajo. Downward Light Output Radio, que está en verde. Todo esto que va hacia abajo es luz que se aprovecha y va hacia abajo. En nuestra instalación, 83%. Y la luz que va hacia arriba. Upward Light Output Radio. RULO. La luz que va solamente hacia arriba. Exclusivamente hacia arriba. RULO 0,8%. Esta es la luz que exclusivamente va hacia arriba. Y esta de aquí, la RUL, que es la que me compara. ¿Esto qué es? Volvemos al dibujo. Hay unos cálculos. Tenemos la luz que va hacia abajo. Bien. Más la luz que va hacia arriba es el flujo total de luz que proporciona la luminaria, la RLO. Esta no aparece en ese cálculo que nos enmarca en amarillo el día luz. Esto no aparece. Esto es una suma que es todo el flujo luminoso que da la luminaria. Muy bien, ya tenemos todo esto que es lo que da la luminaria. Si a esto le restamos
o mejor dicho, si a este de aquí, a esta cantidad de luz que va hacia arriba, la dividimos entre el total del flujo de la luminaria, es cuando nos da el upward light rating, el flujo hemisférico superior instalado. Este, porque es un porcentaje. Este es el porcentaje que íbamos. Entonces, el RUL sería el porcentaje de luz que se nos fuga, y esta de aquí sería realmente el flujo de luz hacia arriba. Este es el porcentaje de luz hacia abajo, y este sería, claro, si yo divido el 0,8 este entre el 81,3 me va a dar un 1%, que sería ese porcentaje de luz, que se nos fuga a la atmósfera. Este es el flujo hemisférico superior, RUL. ¿Vale? Y aquí lo estamos comparando. Por lo tanto, cuando el Real Decreto me pedía que calculara el flujo hemisférico superior instalado en la instalación, ¿vale? ¿De dónde lo tomo? De ese valor de dial. Bueno, por supuesto, ese valor de que da dial no aparece solamente aquí. Cuando le demos aquí a la documentación, en la documentación, ahora que tenemos un objeto, una escena luminosa nocturna, molesta, perdón, aquí aparecen, bueno, aquí aparecen los objetos. Aquí va a aparecer los puntos de iluminamiento. ¿Veis? Aquí aparecen los puntos de iluminamiento. Ujú. Aparecen los de iluminamiento, pero no aparece la luz molesta. La luz molesta aparece en el resumen. ¿Veis? Aquí, resumen. Resumen. No aparecen los dos puntos. Bueno, pero no aparecen los dos puntos de luz molesta, y también aparece aquí resultado de la luz molesta. ¿Vale? El RUL decíamos que era entonces el equivalente al flujo hemisférico superior instalado, este, que nos pide nuestra normativa, 1%. Estamos dentro de lo admisible y demás. Fijaros que aquí, la zona medioambiental, etcétera, etcétera. ¿Estamos justificando nuestro cálculo? Sí, lo estamos haciendo con un programa informático. Y está ya calculado. Venga, por lo tanto, ya tendríamos también esto calculado. Régimen de funcionamiento previsto y demás. Estos son temas de escribir. ¿Vale? No me los calcula el dialog, no los toma en cuenta el dialog, no tenemos nada que tomar de dialog. Bueno, y ya por último nos vamos al cálculo de la eficiencia energética de la instalación y la calificación energética. ¿Vale? Aquí habrá datos que tendremos que tomar de dialog, tendremos que hacer cálculos, tendremos que hacer nuestra historia. Eso lo vamos a hacer a continuación, pero ya me puedo, bueno, cuando hagamos el cálculo este de la eficiencia energética y demás, ya volveré al tema del factor de utilización que me faltaba. ¿Vale? Cuando empiece a hacer el cálculo de eficiencia energética, me haré el tema del factor de utilización. ¿Vale? Voy a hacer una breve pausa y continuamos. Bueno, para el cálculo energético de la eficiencia energética de la instalación, he abierto una pizarra de Microsoft Whiteboard y en ella trabajaremos. Vamos a ver. El cálculo de eficiencia energética aparece en el Real Decreto en la instrucción número 1. Vamos allá. Bien, aquí aparecen dos fórmulas para el cálculo de eficiencia energética. Esta de aquí, que depende de la superficie iluminada, la iluminancia media y la potencia activa total instalada. Esta es la más usual. Y luego también aparece esta otra fórmula,
en la que tenemos la eficiencia de lámparas y equipos auxiliares, factor de mantenimiento y el factor de utilización. Aquí es donde aparece el factor de utilización, es la única fórmula en donde aparece, y nosotros, como tenemos que calcular el factor de utilización porque nos lo exige la normativa, pues lo calcularemos aquí. En vez de establecerlo al principio, como decíamos que las instalaciones de alumbrado que se hacían de forma manual, se hacía al principio, se establecía un factor de utilización y luego a partir de ahí se empezaba a calcular la instalación, pues aquí realmente va a ser un resultado de un cálculo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, vamos con ello. Eficiencia energética. Superficie por iluminancia media partido por la potencia. Estos datos los vamos a obtener de Dialux. Vamos a ver. Me voy a apuntar aquí. Vamos a ver. Hemos dicho que me hace falta la superficie. No escribí. Vaya. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Hemos dicho entonces. Me hace falta la superficie. Me hace falta la iluminancia media. Y me hace falta la potencia total instalada. Vámonos al Dialux y vamos a obtener esos resultados. Vamos a ver. En la documentación resulta que en el resumen, usualmente Dialux nos da aquí la superficie que estamos calculando. ¿Vale? Aquí tenemos 3170,54 metros cuadrados. 3170,54 metros cuadrados iluminados. La iluminancia media. La iluminancia media, pues teníamos 25,5 lux. ¿Vale? Dialux la llama iluminancia media porque tiene la rayita por encima, eso significa media en física. Iluminancia media perpendicular, 25,5. Me lo anoto. 25, le he dado al botón. 5 lux. Y la potencia instalada. La potencia total instalada. Me puedo ir al resumen de lista de luminarias. Aquí en el resumen de lista de luminarias tengo aquí la potencia total instalada. 862,4 vatios. ¿Vale? En la lista de luminarias normalmente aparecen todas las luminarias instaladas y aquí aparece el total. 862,4. Y si no, cogemos 28 unidades por 30,8, lo multiplicamos y nos da esto. 862,4. 862,4 vatios. Bueno, entonces, la eficiencia energética. Superficie por iluminancia media partido por potencia. 3170,54 metros cuadrados por 25,5 lux partido por 862,4 vatios. Igual. Cojo la calculadora. Que no la tenía ni encendida. 170. Y nos da 93,75. 93,75 metros cuadrados lux partido por vatio. Estas serían las unidades. Esta es la eficiencia energética.
Bueno, ya tenemos que calcular la eficiencia energética, ¿vale? Según la primera fórmula. Esta, ¿vale? ¿Cómo deberíamos seguir? Bueno, deberíamos seguir comprobando que esta eficiencia energética cumple la mínima eficiencia energética que se le exige a la instalación. Lo que pasa es que eso lo vamos a dejar para unos segundos más tarde. Bueno, unos minutos. Vamos a calcular ahora con esta otra fórmula, vamos a calcular el factor de utilización, que también lo teníamos que hacer. Fijaros que esta eficiencia energética es esta misma. Por lo tanto, el resultado que he obtenido ahora es también el resultado de esta otra fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que 93,75 es igual a la eficiencia de lámpara de equipo por el factor de mantenimiento por el factor de utilización. Es lo mismo. Voy a despejar el factor de utilización. El factor de utilización será igual a 93,75 dividido por la eficiencia de lámpara de equipo multiplicado por el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento lo habíamos establecido en 0,8. Y así lo pongo. Y la eficacia de lámpara de equipo, ¿qué valor tiene? Pues también lo tenemos en Dialog. Este le llama rendimiento lumínico. Lúmenes vatio. Siempre que veamos lúmenes vatio es la eficiencia de lámparas y equipos. Cuando tenemos varias luminarias, aquí aparece la de cada una de las luminarias. Cuando todas las luminarias son iguales, solamente aparece un valor. Y este sería el global. Este es el que me interesa. 135,9. 135,9 lúmenes vatio. Bueno, pues en esta fórmula ponemos los valores y calculamos. Y nos da un valor de 0,86. ¿Este valor es válido? ¿No es válido? Hay que comprobarlo. Vamos a ver, nos vamos al Real Decreto y en la instrucción que habla de los equipos, creo que es la 4, componentes de las instalaciones, aquí, la instrucción 4. Bueno, pues aquí aparece una tabla en la que nos dice los valores mínimos que tienen que tener o máximos que tenemos que tener, depende de, pero estos son valores mínimos que tenemos que tener en determinadas medidas, bueno, determinados parámetros. Y aparece el factor de utilización. Factor de utilización, ¿tenemos alumbrado vial? No, tenemos resto de alumbrados. Pues entonces, dentro del resto de alumbrados, un alumbrado realizado con proyectores, deberíamos tener un factor de utilización mayor o igual a 0,25. Nosotros tenemos aquí 0,86, por lo que se cumple que es mayor o igual a 0,25. Por lo tanto, estamos cumpliendo con la normativa. ¿Vale? Esto. También ahora mismo aprovecho, cosa que no habíamos hecho, y cuando vimos el tema del rendimiento de las luminarias, también deberíamos haber comprobado que era mayor o igual a 55%. El rendimiento de las luminarias
era de 82,09, perdón, 82,09, ¿vale? Y este valor es también mayor o igual a ese 55% que me pedíais, ¿vale? Mayor o igual al 55%. Por lo tanto, estamos cumpliendo con esos dos valores. Esto no lo había comprobado cuando lo hicimos, ¿vale? Ya sabéis de dónde cogerlo, de dónde hay que buscarlo. Bueno, ya tenemos aquí entonces nuestro valor de eficiencia, perdón, sí, la eficiencia energética, ya lo tenemos aquí, pero como dijimos antes, tenemos que calcular a ver si estamos cumpliendo con los mínimos. Es que, a ver, ahora, me quedaba una banda aquí. Vamos a ver si estamos cumpliendo con el mínimo que me exige el reglamento. ¿Dónde están esos mínimos? Bueno, volvemos entonces a la instrucción número 1. Esto ha sido un salto por el tema del factor de utilización. Volvemos otra vez a la instrucción número 1. Y seguimos. Una vez que hemos calculado entonces la eficiencia energética, continuamos y aparece requisito mínimo de eficiencia energética. Aquí vamos a comprobar si la eficiencia energética que hemos calculado es suficiente. Bueno, aparece un apartado de instalaciones de alumbrado vial funcional. En el apartado de alumbrado vial funcional, ¿qué nos dice? Nos dice que el alumbrado vial funcional es el de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideran la instrucción técnica complementaria como situaciones de proyecto A y B. ¿Cuáles eran estas? Estas eran, vamos hacia adelante, estas eran este tipo de vías. Carretera, calzada separada, carretera de calzada única, vías colectoras, carretera urbana, interurbana. A y B. Vías urbanas, carreteras locales. Ninguna de estas es nuestro aparcamiento. Vale. El apartado sigue con instalaciones de alumbrado vial ambiental. ¿Cuáles son estas? Nos dice, los requisitos mínimos de eficiencia energética en este apartado serán de aplicación a las instalaciones de alumbrado vial ambiental que se ejecuta directamente sobre soportes de baja altura en áreas urbanas y espacios públicos urbanizados para iluminación de vías peatonales, comerciales, áreas, itinerarios peatonales accesibles y áreas de estancia, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etcétera, considerado en la instrucción técnica complementaria como situaciones de proyectos C, D y E. Bien, C, D y E. Si nos vamos a la instrucción, tenemos que los aparcamientos en general estaban clasificados como D, C, D y E. Todo lo que aparezca aquí en esta tabla sería de aplicación aquí. ¿Vale? Uy, espera, que no llego. Sería de aplicación aquí, como alumbrado vial ambiental. Por lo tanto, tenemos que guiarnos por lo que nos dice este apartado. ¿Y qué nos dice este apartado? Pues que es de aplicación esta tabla. ¿Cómo se aplica la tabla? Bueno, la tabla se aplica de forma que yo tengo que buscar aquí en la primera columna la iluminancia media que tengo en mi instalación. Le corresponde una eficiencia energética mínima y con esta eficiencia energética mínima la comparo con la que he obtenido. ¿Que estoy por encima? Es correcto. ¿Que estoy por debajo? No es correcto. Y lo mismo pasaría con la potencia unitaria máxima. La potencia unitaria son los vatios metro cuadrado que hay instalado. Deberíamos coger los vatios, dividirlo en los metros cuadrados y obtendremos un número. Y lo comparamos. Bueno, ¿cuál es el valor de nuestra eficiencia energética? Perdón, de nuestra iluminancia media mantenida. 25,5.
Por lo tanto, en esta tabla, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Un valor que está por encima, mayor o igual a 20. Por lo tanto, nuestro valor de eficacia o eficiencia energética mínima son 18. ¿Qué valor tenemos? 93. Por lo tanto, mayor o igual a 18, que es lo que me piden como mínimo, y estoy cumpliendo. Es correcto. ¿Vale? ¿Qué hemos tenido? Este valor era mayor o igual a 20, por lo tanto, se debería cumplir nuestra eficiencia energética debía ser mayor o igual a 18. Y eso se cumple. Eso se cumple. Y ahora tendremos que comprobar también la potencia unitaria. Claro, ahora lo que me dicen es que la potencia unitaria de mi instalación debe ser mayor o igual a 1,11, que es el valor que aparece aquí. ¿Qué valor de eficiencia unitaria tenemos? ¿Qué potencia tenemos en nuestra instalación? ¿Hay que irse al...? No, lo tenemos aquí. Aquí tenemos los metros cuadrados y tenemos los vatios. Por lo tanto, ya puedo calcular la potencia unitaria. Serían la potencia, 862,4 vatios, dividido por los metros cuadrados iluminados, 3170,54. Igual, cogemos la calculadora. 862,4 entre 3170,54. Y nos da 0,27. Yo vi aquí había puesto, eso está mal. Vamos a ver. La condición es que sea menor o igual. Esto es potencia unitaria máxima. Por lo tanto, este valor es el de potencia unitaria, este valor es el de la potencia unitaria máxima. Por lo tanto, nuestra potencia unitaria tiene que estar por debajo de 1,11. Este es nuestro valor y está por debajo de 1,11. Por lo tanto, cumplimos la condición. Podemos seguir. Digo podemos seguir porque si no se cumpliera, estas luminarias no serían suficientes, no serían las válidas. Deberíamos tomar y hacer otro cálculo, otro diseño, coger luminarias nuevas o distribuir para que haya menos potencia eléctrica, distribuir las luminarias de otra manera. Ya dijimos que se podía mejorar la instalación. La instalación fue un primer boceto, un primer diseño, y ese diseño se puede mejorar. Se podrían quitar luminarias para hacerlo más eficiente. Pero bueno, estamos comprobando que ya es eficiente. Pero a efectos de presupuesto, quitar una o dos luminarias siempre es mejor. Bueno, ¿cómo seguimos? Vamos aquí. Ya hemos comprobado entonces que estamos dentro de los valores mínimos que nos dice el reglamento. Ahora lo siguiente sería calificar la instalación de alumbrado, hacer la calificación energética. ¿Cómo se calcula, cómo se hace la calificación energética? Pues se calcula a partir de un parámetro. El parámetro es este, el índice de eficiencia energética. Tenemos que calcular el índice de eficiencia energética y con él nos podremos ir a la tabla de valores que nos va a decir qué tipo de instalación tenemos. Si es una instalación de tipo A, B, C, D, en fin, temas de la etiqueta energética. Temas que vamos a encontrar en la etiqueta energética. Vamos a ver este valor, cómo lo calculamos. Bueno, pues se ve que tenemos que coger nuestra eficiencia energética, que ya teníamos calculada, y tenemos que buscar
el valor de la eficiencia energética de referencia. Y el valor de la eficiencia energética de referencia lo tomamos de aquí, de esta tabla. Aquí tenemos el alumbrado vial funcional, ya sabéis, tablas A y B, carreteras, vías de servicio, autopistas, etcétera. Y todo lo que no es esto está aquí. Alumbrado vial, ambiental y otras instalaciones de alumbrado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra columna con la iluminancia media, lo mismo que antes, y aquí tenemos un valor para la eficiencia energética de referencia. Como teníamos un valor de 25,5, estamos de iluminancia media, estamos en este caso, mayor o igual a 20. Bien. ¿Y qué valor tiene entonces la eficiencia energética de referencia? 36. Vamos a completar entonces ese cálculo. El índice de eficiencia energética es igual a la eficiencia energética dividido por la eficiencia energética de referencia. Y hemos dicho que es 93,75 dividido por, vaya, se me ha olvidado, 36. ¿Qué valor sabéis? Calculadora. Y tenemos un valor de 2,6. Bueno, con este valor de 2,6, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos vamos a la siguiente tabla. Todo esto pasamos, porque estas tablas se utilizan, bueno, perdón, estos valores, estos sumatorios y demás se utilizan cuando tenemos varios, por ejemplo, varios cuadros de alumbrado en una instalación grande, y cada cuadro de alumbrado tiene un valor de índice energético distinto, y con estas fórmulas se sacaría un índice energético de la instalación global a la hora de un proyecto. Bueno, en fin, esto es algo. ¿Dónde nos tenemos que ir aquí? ¿Vale? ¿Qué valor teníamos? Teníamos 2,6. ¿Dónde estaríamos aquí en la tabla? Hemos calculado el índice de eficiencia energética. El índice de consumo energético es el inverso, el número inverso de 1 partido este. No lo vamos a tener en cuenta ni considerar. Este es el que hemos calculado. Si hemos calculado un valor de 2,6 y estaríamos aquí, entonces nuestra calificación energética sería una calificación de tipo A. ¿Vale? Yo ya entonces podría poner aquí calificación tipo A y ya tendríamos calificada nuestra instalación. Bueno, y con esto, ¿qué hacemos? Hacemos algo, siempre tenemos que hacer algo. Parece que no terminamos nunca. Bueno, pues lo siguiente sería hacer la etiqueta de eficiencia energética. ¿Vale? La etiqueta de eficiencia energética pues debería estar dentro del cuadro eléctrico, incluso en cuadros eléctricos de este tipo, pues debería, según nos dice aquí, estar en un sitio visible del interior y en el exterior del cuadro de protección y medida y control. Debe estar la etiqueta de forma que sea de metal, fijada directamente al exterior del cuadro, con unas dimensiones, etcétera, etcétera. Y el contenido que tiene que tener la etiqueta es el que aparece aquí. Bueno, también aparece ahí en el texto, pero este sería el contenido que debería aparecer. Este sería el contenido que debe aparecer. Contenido que, bueno, el tipo de instalación que es,
la localidad, calles, horario de funcionamiento de la instalación, consumo de energía, aquí no cabe, consumo de energía anual, emisiones de dióxido de carbono, índice de eficiencia energética, que lo hemos calculado, iluminancia media en servicio, que la tenemos, uniformidad, que también nos la ha calculado el Dialuz. Pero aquí hay una serie de valores que tenemos que calcular, como son el horario de funcionamiento, consumo de energía anual y las emisiones de CO2 anuales. Estos son cálculos que faltarían. Son cálculos que faltarían. Vamos a hacerlos. Bueno, vamos a completar la etiqueta energética. En la etiqueta energética tenemos unos detalles que nos faltarían. Por ejemplo, horario de funcionamiento. Vamos a hablar del horario de funcionamiento. En el tema del horario de funcionamiento, claro, tenemos un establecimiento en el que cada día, vamos a suponer que este es un cronograma del día, cada día el establecimiento se va a cerrar a una hora determinada. Lo vamos a cerrar, bueno, no se va a cerrar, sino que se va a apagar el alumbrado exterior, porque se va a cerrar antes, pero el alumbrado exterior, hasta que los clientes se van y demás, pues se va a apagar a las 22 horas. Y el encendido, ¿qué va a pasar con el encendido? Bueno, pues el encendido va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque va a depender del día. El encendido, según el Real Decreto, no puede hacerse antes de que se ponga el sol. No puede hacerse antes de que se ponga el sol. Entonces, dependiendo del día, pues unos días se pondrá el sol a las 18 horas, otros días se pondrá a las, no sé, a las 19, otros días, dependiendo, ya sabemos, cada día del año el sol se pone a una hora distinta. Bueno, y eso, claro, esto hace que haya un tiempo variable. Nuestro tiempo de encendido, nuestro tiempo en el que la instalación va a estar funcionando, va a ser variable. Esto puede ser un poco lioso, pero bueno. No es que pueda, es que es lioso. ¿Qué es lo que pasa? Si lo queremos hacer con precisión, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a verlo. ¿Qué deberíamos hacer? No deberíamos ir, por ejemplo, a un lugar donde tuviéramos la información astronómica. Me he ido a la página web del Instituto Geográfico Nacional, donde aparece la información astronómica de la salida y la puesta de sol todos los días. Por ejemplo, si selecciono el año y ahora digo que estoy en la provincia de Málaga, me hace el cálculo para la provincia de Málaga. Le doy a continuar y ahora me va a dar los datos. Me da los datos aquí en una tabla que puedo seleccionar, copiar y exportar. ¿Vale? La puedo copiar. No hay un botón directamente para exportarla y demás. Hay muchas tablas como esta. Hay muchas webs como esta. Se pueden buscar, se puede buscar en Google, puedes buscar horas de salida y puesta de sol y tu localidad y te va a aparecer un montón de opciones. Lo que pasa es que en esta tabla están todos los datos recogidos de forma que en la primera columna está el día del mes y luego están los datos de amanecer y puesta de sol de cada uno de los meses. Bueno, con esta tabla yo lo que tengo ya hecho de hace mucho tiempo es una Excel en la que tengo esas dos columnas que me aparecen en la tabla. Esas dos columnas que me aparecen en la tabla. Bueno, aquí también está el día. Para cada uno de los meses. Para cada uno de los meses. Y luego he añadido otras columnas en las que aquí calculo las horas de día, restando a esta, le resto a esta. Tengo aquí las horas de día de cada uno de los días del año.
Y luego aquí tengo las horas de encendido de un alumbrado que se encendería en la puesta de sol y se apagaría a la hora que yo le coloco aquí. ¿Vale? Esta es la tablita que yo tengo hecha con Excel, que la puede hacer cualquiera que tenga un poco de conocimiento de Excel. Es muy fácil. Además, Excel admite los formatos, lo entiende, el formato de hora, con horas, minutos y los dos puntos en medio, con lo que te hace el cálculo de horas, minutos sin ningún problema. Y aquí tendría las horas a las que está encendida la instalación cada uno de los días. Aquí tengo unas medias mensuales. Aquí tengo unas medias mensuales que me sirven por temas de tarificación eléctrica, por si tengo que hacer cálculos de tarifas eléctricas y demás. Eso es para otra cosa, no para esto. ¿Vale? Y aquí tendría todos los meses del año. Bueno, mira, aquí se ha borrado una media. No sé por qué. Bueno, se ha borrado una media. No pasa nada. Y aquí luego, aparte, tengo las horas medias anuales. Estas horas de media anuales, ¿cómo se han calculado? Se han tomado todas las sumas horas, de las horas diarias. O sea, este cálculo incluye la suma esta columna, de esta columna, horas día, horas día, horas día, horas día. Y luego divide por el total de días del año. En este caso 365. Y la hora de encendido también me sumaría todo esto. No coge las medias. No, 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 no. Me sumaría todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. La suma, fijaros que la está sumando, todo eso. Y al final divide el total de horas de funcionamiento entre 365. Y me da una media de 2,02 horas de funcionamiento diario anual. Por lo tanto, está funcionando unas 2 horas al día de media la instalación del alumbrado. Este cálculo es verdad que se podría hacer de una forma más rápida, tomando unos días medios, como son los días de los equinoccios. Por ejemplo, día de equinoccio en el hemisferio norte, donde estamos en Málaga, pues resulta que sería el 21 de marzo. 21 de marzo, resulta que tenemos 2 horas y media de sol y sería una media equinoccio. Significa que es cuando la noche y el día son iguales. Tendríamos una media de 2 y media. En octubre también, si me voy a octubre, en octubre también tendríamos el día 21, que está aquí, bueno, corresponde a la columna 24. El día 21 también tendríamos unas 2 horas y media, cerca de 2 horas y media. Realmente las 2 horas y media las hace aquí, en este día. Pero fijaros que, claro, tú dices 2 horas y media, sería la media. No, no, pero es que, cuidado, cuidado. Fijaros que es que aquí tenemos el cambio de hora. Aquí tenemos que resulta que la instalación va a estar una hora más encendida. A partir de aquí. Una hora más encendida. Pero, si nos vamos a marzo, resulta que la instalación a partir de una determinada hora va a estar una hora menos encendida. Esa hora más, esa hora menos, eso me produce un descuadre que, no, claro, esto es un cálculo aproximado. Esto es un cálculo aproximado. El cálculo exacto es este. Realmente es como si a este le quitara media hora. Esa hora más de un semiperiodo, mitad de año, otra hora menos. Parece que me está quitando media hora más. ¿Vale? Pero este sí es el valor exacto. 2 horas. Esta sería la forma correcta de hacer el cálculo. Una estimación, como ya hemos dicho, se podría hacer pues tomando un día medio, y un día medio 21 de marzo, 21 de octubre, un día medio y serían unas 2 horas y media. Es verdad que es media hora más de alumbrado lo que se tendría en cuenta en ese cálculo.
Bueno, depende para lo que se haga el cálculo. La verdad es que es importante el descuadre. Vale, media hora es un 25% respecto a este valor. 25% más. Este sería el cálculo exacto. ¿Vale? 2 horas. Bueno, ¿por qué todo esto? Por el tema del horario de funcionamiento. El horario de funcionamiento, aquí, ¿qué es lo que pondríamos? ¿Qué se pondría aquí? Bueno, realmente ahí lo que se debería poner en la etiqueta sería hora de funcionamiento, como ya hemos dicho, desde la puesta de sol hasta las 22 horas. No se pueden poner todos los días a qué hora se va a encender el alumbrado, porque es distinto. Puesta de sol hasta las 22 horas. Y yo podría poner aquí 2 horas media diaria anual. Con lo que tendríamos el dato que me hacía falta. ¿Vale? Bueno, serían 2 horas y 2 minutos, pero 2 horas. No se pueden poner aquí los 365 días cuando el encendido cambia cada día. ¿Vale? Si está manejado por un reloj astronómico. No se puede poner. Vamos a ver. Consumo de energía anual. Claro, el consumo de energía anual son los kilovatios hora por año que vamos a consumir. Este valor, ¿cómo lo calculamos? Vámonos a la pizarra. Bueno, en la pizarra. Eh, en la pizarra. Vamos a ver. Hemos dicho tiempo en el que el alumbrado está encendido. 2 horas. Potencia de nuestra instalación. La potencia de nuestra instalación era de no, aquí no. No vamos al resumen. La potencia de nuestra instalación. No. Lista de luminaria. Perdón. Aquí. 862,4. La potencia de nuestra instalación son 862,4 vatios. Fijaros que la energía, cuando ahora vamos a calcular la energía siempre se pone en kilovatios. Por lo tanto, pongo la potencia en kilovatios. Y la energía, que es la potencia por el tiempo. Claro, ¿qué tiempo de encendido tenemos? Tenemos una potencia de 0,8624 kilovatios por un tiempo de 2 horas. Pero son 2 horas diarias. Y nos piden el cálculo anual. Y en un año, ¿cuántos días hay? 365. Por lo tanto, este sería el cálculo de la energía anual, teniendo en cuenta todos los días. Venga, calculamos. Cogemos la calculadora. 629,55 kilovatios hora por año, que es precisamente lo que me preguntaban, lo que me tengo que ponerle en la etiqueta energética. ¿Vale? Ya tendríamos ese valor. Ya tendríamos entonces la etiqueta energética. Habríamos completado el consumo de energía anual en kilovatios hora por año. Y ahora las emisiones de CO2 anuales en kilogramos de oxígeno, no, de CO2. Aquí está faltando una C. Las emisiones de CO2 anuales. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, pues deberíamos saber las emisiones por kilovatio hora de nuestra instalación.
A ver, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al buscador y ponemos aquí emisiones de CO2, aparecen una serie de buscadores, calculadoras, emisiones de gases invernadero, cuál es el límite de emisiones, incluso podemos buscar calculadoras. Las calculadoras de emisiones suelen estar orientadas, bueno, esta es de origen, esta es agrícola porque es del Ministerio de Medio Ambiente, pero hay otra serie de calculadoras que me hacen el cálculo para una vivienda, para una... Esto no vale. Estas calculadoras no valen. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo sería lo más exacto? Bueno, no quita que podamos encontrar un lugar de cálculo que sea que me obtenga una media aceptable. Bueno, pero el valor más exacto, ¿cuál sería? El valor más exacto, voy a cerrar esto, ya no me sirve. El valor más exacto realmente lo vamos a conseguir de las empresas eléctricas. De las empresas eléctricas. Fijaros, hay una web, que la tengo aquí en mi página web. Tengo un enlace, lo voy a abrir en una ventana nueva. Hay un enlace al dato que nos da la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No lo han actualizado al año 2025 todavía, van siempre con retraso. Y aquí viene el etiquetado de la electricidad, el etiquetado de la electricidad de las distintas comercializadoras que hay en España. ¿Vale? Estos serían el etiquetado de las comercializadoras. ¿Vale? ¿De qué va esto? Vamos a abrirlo. Bueno, este documento que podemos descargar de aquí, a ver, fijaros, el que no tenga acceso a mi web, para el enlace, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etiquetado de electricidad. Buscando eso, aparece. ¿Vale? Bueno, vuelvo. ¿Qué es lo que aparece aquí? Aquí aparece esto. Esto a los... Esto en España nos tiene que sonar. En las facturas eléctricas, esta etiqueta debe de forma obligatoria venir. Debe venir de forma obligatoria. ¿Y qué es lo que incluye? Lo que incluye es unos porcentajes de distintas fuentes de energía que utiliza la comercializadora, que está comprando la comercializadora para vendértela a ti. Entonces, por lo tanto, si sabemos la comercializadora de referencia de nuestra instalación, pues entonces sabremos bueno, el porcentaje de energías que están incluidas en la energía que nosotros estamos comprando. También podemos ver la media nacional, y bueno, a nosotros realmente lo que nos interesa son las emisiones de CO2 equivalente en gramos por kilovatio hora de la comercializadora que tengamos entre manos. Aquí tenemos también las emisiones radiactivas. También tenemos la media nacional y en cuanto a emisiones radioactivas, en fin. Dependiendo de la comercializadora, estos datos son los que nos interesan. Vamos a suponer que el supermercado Lidl pues tiene un contrato con Endesa. ¿Vale? Vamos a ver. Con la compañía Endesa, comercializadora. En las siguientes páginas, ¿qué es lo que viene? En las siguientes páginas viene la comercializadora por su nombre y los datos de energía renovable y emisiones de CO2. Y también, aparte, los residuos radioactivos. Comercializadoras que
solamente trabajen con energías renovables, fijaros que las emisiones de CO2 van a ser cero, porque son renovables al 100%. Pero hemos dicho que en nuestro caso vamos a tomar a Endesa. Venga, buscamos Endesa. He cogido Endesa porque le tengo cariño, ya que es la distribuidora de nuestra zona. Pero deberíamos saber con qué empresa va a hacer nuestro cliente el contrato para la etiqueta. ¿Esto qué significa? Significa que si yo cambio de compañía suministradora, ¿debería cambiar la etiqueta? Sí, eso es lo que significa. Bueno, en caso de tomar a Endesa como comercializadora, ¿qué valor tenemos en las emisiones de dióxido de carbono? 168 gramos por kilovatio hora. 168 gramos por kilovatio hora. Bueno, vámonos a la pizarra. Tenemos una emisión de dióxido de carbono de 168 gramos por kilovatio hora para la compañía Endesa. Claro, ¿cómo calculamos ahora el total de emisiones? Fijaros que el total de emisiones me lo pide el reglamento en kilogramos. Kilogramos de CO2, ¿vale? CO2 por año. Kilogramos de CO2 por año. Por lo tanto, esto lo voy a pasar a kilogramos. Kilogramos por kilovatio hora. Por lo tanto, ahora tomaría los kilovatios hora por año y los multiplicaría por los 0,168 kilogramos por kilovatio hora de CO2. Calculadora y obtenemos un valor de 105 kilos, 105,76 kilogramos de CO2 por año. Y ese sería el total de emisiones que tendríamos que poner en la etiqueta. ¿Vale? Nuestra etiqueta sería este valor. Y el índice de eficiencia energética, ya lo teníamos calculado antes. ¿Vale? Lo calculamos en su momento y fue de 2,6. ¿Y la iluminancia media en servicio? Bueno, pues lo teníamos calculado y era de 25,5 lux. ¿Y la uniformidad? Bueno, la uniformidad, esa no la hemos calculado. Bueno, no la hemos calculado. No la teníamos ahí de forma inmediata. En el Dialux, la uniformidad, si me voy al resumen de mi instalación, la uniformidad la teníamos aquí, 0,47. ¿Vale? 0,47. Es lo que teníamos calculado. Si lo teníamos aquí, era 0,47. ¿Vale? La uniformidad mínima media, que es la que nos pide nuestra norma. La uniformidad mínima máxima, cuidado, esta es la que se utiliza en alumbrado de emergencia. Pero la que se utiliza en alumbrado habitualmente es la mínima media, 0,47. Como aquí nos lo piden en porcentaje, pues lo pondríamos en porcentaje. ¿Qué es eso de en porcentaje? Pues
en vez de ponerlo como 0,47, no, es un 47%. Esa es la uniformidad en porcentaje. ¿Vale? Y con eso tendríamos ya hecha la etiqueta energética. Con esto habríamos terminado nuestro cálculo y lo que intentábamos hacer en el vídeo, que era ver el cálculo con Dialux de una instalación de alumbrado según el Real Decreto 1890 del año 2008. Y bueno, y hemos ido buscando que nos daba Dialux, que no nos daba Dialux, hay cálculos que hemos tenido que hacer, etcétera, etcétera. Con esto se acabaría ya el vídeo, pero tenemos un anexo. El anexo viene a continuación. ¿A qué me refería con esto del anexo? Hay unos cálculos que hay que hacer en determinados casos. ¿Cuándo? Estas tablas, cuando hemos calculado la eficiencia energética mínima, bueno, o cuando la hemos comparado con la eficiencia energética que hemos calculado, y también cuando tenemos que calcular la eficiencia energética de referencia, en algunos casos hay que interpolar en las tablas. Me lo dice aquí, me lo dice la normativa, que en casos en los que partamos de un resultado intermedio, por ejemplo, que tengamos una iluminancia media de 16, pues no estamos ni en 15 ni en 20, estamos en 16, estamos en medio. Bueno, pues en estos casos tenemos que interpolar para obtener los resultados, tanto en esta como en esta. ¿Cómo es eso de la interpolación? Bueno, es fácil. Vámonos a la pizarra. Por ejemplo, supongamos que tenemos un valor de iluminancia media como, bueno, de 17 lux. Y que estamos en el caso de la tabla esa que habíamos visto, en el que me indicaba que para una iluminancia media de mayor a 20 le correspondía una eficiencia energética, por ejemplo, de 18. Bueno, como en nuestro caso tuvimos 25,5, por eso tomamos 18. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos 17? No estamos ni en este caso ni en el siguiente de la tabla. En el siguiente de la tabla el valor sería de 15, correspondiéndole un valor de 17 lux. Perdón, 17 lux, no, 17 metros cuadrados lux partido por vatio, que es la unidad de la eficiencia energética. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestro valor fuera 17? Está entre ambos valores. Y nos dice el Real Decreto que tenemos que interpolar y obtener un valor intermedio con el que compararíamos. Ese es el valor. Esto es interpolar. Bueno, vamos a hacer eso como es. Para interpolar, realmente la interpolación se basa en lo siguiente. Si ponemos estos dos valores extremos en una gráfica, por ejemplo, valor de 15 y el valor de 20, ¿vale? Supongamos, bueno, no tengo en cuenta ni escala ni nada. Y aquí, en esta otra escala, tuviéramos 17 y 18, realmente lo que tenemos es una gráfica de pendiente constante, lineal, de esta manera. Claro, cuando nos piden para un valor determinado, por ejemplo, 17, su correspondiente en la otra escala, lo que estamos haciendo es esto, que tiene que ver con una equivalencia, triángulo semejante, como queramos llamarlo.
Total, una proporcionalidad. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, ¿cómo calcularíamos esto? Pues esto lo calcularíamos, por ejemplo, matemáticamente, ¿esto cómo lo calcularíamos? Pues primero tomaríamos los dos valores extremos, se podría hacer de esta manera. Los dos valores extremos y los restamos. Que lo tenemos aquí, ¿vale? Los dos valores extremos en la gráfica serían estos. Y para calcular la pendiente lo dividiríamos entre los valores extremos, también los valores extremos correspondientes del otro de la gráfica, ¿vale? Eso para calcular la pendiente. Como la pendiente es la misma que en este caso, pues podríamos tomar ahora la pareja del dígito de en medio con el de abajo y lo dividimos entre la pareja correspondiente así. Esto sería el cálculo de la proporcionalidad, donde nuestra incógnita pues es la eficiencia energética, en este caso, ¿vale? Puede ser en cualquier otro. Esto, ya os digo, se aplica a tablas de este tipo, donde me dicen la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. Nos habla de la eficiencia energética de esta mínima, pero también lo podemos aplicar a la potencia unitaria máxima y a la eficiencia energética de referencia de la otra tabla. Vale, el cálculo sería similar. Bueno, aquí ya podemos operar, son números. 5 partido por 1 igual a 2 partido por eficiencia menos 17. ¿Cómo despejamos esto? Bueno, eso es matemática, no tiene gran lío. Mis alumnos, como la mayoría, mis alumnos del grado superior de sistema electrotécnico automatizado en la oferta parcial o en la oferta modular, normalmente son alumnos trabajadores que se reincorporan al sistema educativo después de mucho tiempo trabajando y que dejaron la enseñanza, la escuela hace ya 20 años por lo menos, o más, algunos, pues hay que refrescarle esto un poquito. Venga, la forma más fácil, yo siempre les digo que yo me tengo que ir a la forma más fácil para que no haya problemas. La forma más fácil, ¿cómo es? Dándole la vuelta a esto. Cuando tenemos la incógnita abajo, tendríamos que pasarla arriba. Se van a liar, os vais a liar. Darle la vuelta a todo. Lo que está abajo, arriba. Y lo que está arriba, abajo. Venga. No hemos hecho más que darle vuelta al sistema. La igualdad se mantiene. Ahora ya sí podemos despejar de aquí pasando lo que está abajo, lo pasamos arriba, al otro lado. Voy a poner el 1, que hay alguno que luego me dice, ¿dónde está el 1? ¿Vale? De aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, pues ahí tendríamos ya un número, directamente. Ahí podemos calcular. A ver, 2 entre 5, calculadora. 2 entre 5, 0,4. 0,4. Igual a la E menos 17. Pasamos y seguimos por aquí. Voy a dejar a mi incógnita sola y paso el menos 17 al otro lado que va sumando. Por lo tanto, este número 17,4. Siempre hay que verificar que estamos dentro de los números admisibles. Fijaros, la E tiene que estar entre 18 y 17. Por lo tanto, confirmamos que es correcto.
Si nos hemos equivocado en algún punto, pues a lo mejor hemos puesto aquí menos o alguna historia hemos restado. Me da 17 con algo. 16 con algo, perdón, 16 con 6. No está entre 17 y 18, como debería estar, sino que estaría por aquí abajo. Me he equivocado, rectifico, ¿vale? Compruebo y rectifico. Bueno, pues esta es la forma de hacer las interpolaciones y espero que os sirva.